tenemos una palabra que, conforme a lo que creo, ha sido una palabra hecha justo a nuestra medida hoy día. A pesar de haberla recibido miles de años atrás, hoy día nos queda justo a la medida. Bendito sea el Señor. La esencia de esta palabra, pues, delata que Jesús camina sobre las aguas y nos enseña lo sobrenatural de Dios. Nos enseña lo sobrenatural, el poder y la autoridad que exhibía o que descansaba sobre el Señor Jesús. Y fíjese que conforme a lo que la palabra nos enseña, en aquel momento aquellos hombres estaban mirando en su presencia y con sus propios ojos algo poco común y nunca visto. Hoy día nosotros podemos ver cómo nos engañan, cómo hay muchísimos ilusionistas que nos hacen truco y nos hacen ver cosas que realmente no hay. Pero fíjese que hay un poder en este evento de tal magnitud que los ilusionistas de este tiempo se empeñan en exhibir un espectáculo o exhibir un acto de magia, queriendo caminar sobre las aguas. Y nos engañan porque la realidad no está con ellos. Por ahí hay uno que se llama Diamond, de Inglaterra, que este hombre tiene el conocimiento de saber de la grandeza de este evento que aconteció con el Señor Jesús, y ha hecho todo un aparataje para él caminar sobre las aguas. Pero fíjese usted que la magnitud de este evento lo ha hecho a él invertir una fuerte suma para poder exhibir un poder que él no tiene. Mandó a preparar una mesa de cristal, una lancha que le recoja cuando la mesa se termina, y ante los ojos de los hombres, el hombre está caminando sobre las aguas. Pero gracias al Señor que conocemos de la altimaña del enemigo y sabemos de lo que los hombres son capaces de hacer para querer engañar a los demás. Pero este evento trajo como resultado un momento histórico, un momento sin precedente, un momento que marcó la vida de la humanidad. Y les puedo comentar, mis amados, gloria a Jesús. Y les puedo comentar, mis amados, que dice la palabra, conforme a lo que enseña la palabra, que en aquella hora cuando el Señor despidió a los hermanos o a la gente que le acompañaba, dice que mandó a sus discípulos a viajar a la otra ribera del río, a cruzar al otro lado del mar grande o del río grande. Y dice la palabra que él se apartó a orar a solas. Y la palabra enseña que cuando él terminó de orar ya era tarde de la noche. Y él decidió venir al encuentro con los hermanos que él había mandado adelante en la barca. Y dice la palabra que cuando ellos vieron esto, se sorprendieron y tuvieron miedo. Y el Señor, conociendo su corazón y conociendo lo que ellos estaban viviendo, le dijo: tener ánimo, tranquilo, yo soy, no teman. Porque había visto en su corazón la incertidumbre, la intranquilidad. Y vamos a hablar claro, un evento como ese, a cualquiera que nunca se había visto, un evento sin precedente en la humanidad, y llegar este hombre así a oscura en la noche, a cualquiera se le pone pues el corazón un poco rápido. Y dice el Señor, dice la palabra que el Señor le dijo: no teman, que soy yo. Y dice que cuando le vieron, Pedro le dice: maestro, si eres tú, o sea, yo conozco que en ti descansa la autoridad. Yo reconozco que tú eres el poder, que tú eres la autoridad, que tú eres lo máximo. Como eres tú, manda a que yo camine sobre las aguas contigo.
Y la palabra enseña de que este hombre bajó de la barca y comenzó a caminar. Y comenzó a dirigirse hasta Jesús. Pero que con el viento era fuerte y contrario, él cometió el error de quitar la mirada del maestro y mirar lo que estaba aconteciendo a su alrededor, en su entorno, y eso lo desenfocó del iris y comenzó a errar en lo que estaba haciendo, y entonces comenzó a hundirse. Eso me hace recordar que cuando nosotros somos llamados por el Espíritu Santo de Dios, por el Señor, somos llamados, debemos enfocar nuestra vida, nuestro corazón, enlazarlo con el del Señor, para que no haya forma de que nosotros podamos perder el norte, para que no perdamos nuestra orientación, porque en Jesús está la solución a toda necesidad del hombre. Y le digo, mis amados, hay personas que hoy día no saben qué hacer porque están viviendo situaciones difíciles. Una situación que les supera tal vez, que no saben tratar con ella. En este día vengo a hablarle a personas que deben tomar una decisión en su vida, pero que el miedo lo acorrala y ellos no saben qué hacer. Y quiero decirles, mis amados, tener miedo no es pecado. Por esta razón hemos titulado este mensaje: tener miedo no es pecado. Es natural, es de humano tener temores, tener miedo. Y quiero decirle que el apóstol Pedro tuvo miedo mientras estuvo en la barca al ver al Señor llegar, porque le tenemos miedo a lo desconocido. Tenemos miedo del advenir, de no saber lo que va a pasar, de no saber lo que va a acontecer más adelante. Tú también debes tener miedo en algún momento, o habrás tenido miedo en algún momento determinado de la vida. Puede ser de que tengas miedo de tener una enfermedad, de un diagnóstico que tú no quisieras oír al momento de presentarte al consultorio de tu médico. Puede que tengas miedo en un momento determinado de que fracases en un proyecto que tiene en desarrollo. Puede que tenga miedo de que no te vaya bien en la universidad. Puede que tenga miedo de perder tu empleo. Puede que tenga miedo de muchísimas cosas. Hay quienes le tienen miedo hasta la oscuridad, y eso es de humano. Pero debo decirte también, mis amados, bendito sea el Señor, quiero recordarte que debemos mantenernos apegados al Señor Jesucristo, a quien todo lo puede, al Dios de los cielos, en donde descansa la plenitud. Debemos mantenernos aferrados a Él. Y así, mis amados, terminarán en nuestra vida los temores, terminarán los miedos y cualquier otra cosa que quiera atemorizar tu vida. En la presencia del Señor es el único lugar donde nosotros tenemos total y plena confianza, total y plena seguridad, total y plenitud y plena, seguridad de que las cosas nos irán bien. Porque cuando no nos convienen, el Señor nos orienta para que las cosas no vayan bien. En el libro de los Salmos, capítulo 23, dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero hay un detalle importante en esto del Salmo 23. Hay veces que nosotros decimos, Jehová es mi pastor, y nada me faltará, cuando estamos viviendo o estamos atravesando por un momento difícil. Pero hay veces que en nuestra vida secular, en nuestra vida ordinaria, en nuestra vida natural, olvidamos de que somos hijos del Dios viviente. Olvidamos de que tenemos una responsabilidad con Dios. Olvidamos de nuestra propia identidad. Pero en el momento de la tribulación, entonces venimos a su presencia. Y cuando las cosas no nos salen bien, porque hemos obrado mal, venimos a exigirle al Señor. Y hay un momento en nuestra vida donde debemos reflexionar.
¿tengo yo derecho a venir al Señor a reclamarle? ¿Estoy haciendo lo que Dios me ha mandado? Porque de seguro que si hago las cosas conforme a lo que el Señor me ha mandado, de seguro que la victoria la tendremos en nuestras manos. Entonces es necesario que nosotros como hijos de Dios aprendamos a vivir en obediencia a su palabra. De eso depende, mis amados, el éxito de nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Mis amados, ven a Él y descansa. Ven a Él y descarga todas tus penas, todas tus angustias, y que puedan estar, las que puedan estar perturbando tu paz y tu comunión con Él, así como tu fidelidad en Él. El versículo 30, mis amados, de la porción de la palabra leída, dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Entonces vemos aquí que Pedro, siendo un hombre de Dios, tuvo temor, tuvo miedo en un momento determinado. Pero él hizo algo que no debió, por lo que el miedo invadió su corazón. Él hizo algo que no estaba supuesto a suceder. Él quitó la mirada del Hijo del Hombre. Él quitó la mirada del enfoque del iris que tenía que mantener sus ojos puestos. Cuando nosotros vivimos como cristianos, mis amados, es necesario vivir en obediencia a la palabra. Y esa obediencia me dice que yo debo aprender a depender de Dios en todo tiempo. Que mi vida, mi corazón debe estar aferrado y hacer clic con el del Señor. Cuando eso sucede, tú caminas confiadamente. Ayer conversaba con el pastor Harold y decíamos: el poder de la oración es de una manera tal que cuando tú oras, tu corazón está como conectado con el del Señor. Y no hay adversidad que pueda afligirte. Tú tienes un corazón dispuesto a vivir en obediencia a la palabra. Cuando estamos en oración, es como si estuviéramos permanentemente en su presencia. Y eso nos lleva a proteger, a rechazar todo lo que pueda venir del mundo exterior. Entonces es necesario que aprendamos a vivir en la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. Este hombre comenzó a caminar. El Señor lo llamó. El Señor le dijo: ven, no tengas miedo, ven a mí. Y la palabra enseña que él bajó de la barca y comenzó a caminar. Ese llamado que Pedro recibió de parte del Cristo de la gloria es el mismo llamado que quizás tú recibiste, dicho de otras palabras. El Señor te dijo: ven a mí. A ti te lo habrá dicho de una manera, el otro se lo habrá dicho de otra, pero en definitiva, el llamado que el Señor te ha hecho es para que tú vengas a su presencia y camines con Él. Pero los acontecimientos de la vida natural, los afanes de este mundo, si tú te descuidas, te desenfocan de la mirada del Señor. Y entonces cuando eso acontece, comienzan a suceder cosas contrarias a lo que es el propósito de Dios. Hemos salido de lo que es el enfoque del llamado de Dios. Y tenemos necesariamente que volver a su presencia. Necesitamos volver y empalmar nuestro corazón con el del Señor. Usted me dirá: pastor, yo sé que eso es así, es que es complicado. La Biblia enseña en Jeremías 33:3 que el Señor dice a su pueblo: clama a mí y yo te responderé. Y Él no me dice: clama a mí por esto o por aquello. Él solamente dice: clama a mí en tu adversidad, en tu momento de angustia, en tu momento de dolor, en tu momento de pena. Clama a mí que yo te responderé, dice el Señor. Nosotros tenemos la llave en las manos. Nosotros tenemos la clave en las manos. Es cuestión de que entendamos el llamado de Dios. Cuando nosotros entendemos esto, nosotros podemos decir que caminamos de victoria en victoria y que vivimos de gloria en gloria. Pero tenemos que tener nuestro corazón enlazado
como las cadenas, enlazado con el corazón de Dios. Que no haya forma de romper, sino que esté ahí seguro. Y eso se consigue buscando presencia día a día que en el Señor. ¿Cuánto dicen amén a esto? El versículo 30 dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Aquí hay una connotación especial. En el momento de angustia, en el momento de prueba, de adversidad, en el momento en el que se estaba cruzando el desierto, el apóstol no salió a preguntarle a nadie por otro lado. Su clamor no fue a mí, no fue a Juan Díaz, no fue a Pedro, no fue a José. Su clamor fue directamente a la fuente correcta, al Señor. Señor Jesús, sálvame, que perezco. Aleluya. Hay veces que nosotros estamos pasando por necesidades, y lo último, la última puerta que tocamos, mi amado, es en el Peniel. Cuando ya estamos fundidos, cuando ya estamos cansados, cuando ya estamos gastados, cuando ya las fuerzas se nos agotan, cuando ya hemos agotado todos los recursos humanamente posibles, de los errores que cometemos a diario. Es necesario que sepas que el que llama al Señor sepa que le hay, que tenga la seguridad de que en Él tiene solución, que en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar estemos conectados al Señor. Es por esto que yo entiendo, mis amados, y quiero que usted lo practique en su vida. En la parte más simple, en las cosas más simples de tu vida, clama al Señor. En las cosas más complicadas, más difíciles de tu vida, clama al Señor. ¿Por qué en lo más simple? Mire, una cosa que a mí me impresiona del Señor es lo siguiente. Cuando yo entendí esto, yo dije: realmente la gracia del Padre no tiene precedente. Para mí sería tal vez común que un Dios tan grande, con tanto poder, se dedicara a cosas grandes y que sean muy importantes ante los ojos de los hombres. Eso para mí sería normal. Sería importante, tal vez. Pero me sorprende que un Dios tan grande tenga espacio, tenga el cuidado, tenga la delicadeza de estar pendiente de mis caballas, de mis cosas triviales. Un hombre pecador y mortal, el Dios grande, el Dios de los cielos, que esté pendiente hasta de mis necesidades. Para mí eso es cosa que impactan mi vida, y por esto quiero darle la oportunidad, o quiero darme la oportunidad de que el Señor dirija mi vida desde lo más simple hasta lo más grande de mi vida. Que Él tenga el control total y absoluto de mí. Bendito sea el Señor. Eso es algo sin precedente. Es algo sin precedente, mi amado. ¿A quién podemos ir que no sea a Él? ¿A quién iré, Señor? Dice una alabanza, sino a ti. Si solo en ti hay palabras de vida. Cuando llegan las pruebas, ¿a quién clamamos? ¿Por qué no nos evitamos esas adversidades? ¿Por qué no nos evitamos esos problemas? E inmediatamente tengamos una situación, corramos a la presencia del Señor y presentemos nuestra necesidad. No esperemos que las cosas lleguen a mayores. Mira un detalle importante que sucede en la vida de los hombres. Hay alguien que sufre de cualquier enfermedad fuerte y llega y tiene una crisis, y tu esposa, tu esposo te dice: vamos al médico. Está bien, tranquilo, yo me siento bien. Con tal de que en la casa no vean llegar una ambulancia, me la juego.
Pero vamos a llevarte al médico, tú sabes que te pone delicada, que yo que te pone delicado. Tranquila, que yo, todo para que no llegue una ambulancia a mi casa, o para que no me vean, o para no verme entrando a la sala de un hospital, de una clínica. Son los recursos que el Señor nos da. Utilicémoslos. Debemos tener la seguridad, después de haber orado, que el Señor nos ha dado recursos para que nosotros también actuemos conforme a la necesidad del momento. Bendito sea el Señor. Cuidado con el miedo, mis amados, porque cuando el miedo nos llega, nos hace ir a lugares inapropiados, nos hace tomar decisiones equívocas y cometemos errores grandes producto del miedo. Vuelvo y le digo, tener miedo no es pecado, es cosa de humano, pero cuidado con eso. Dayana puede entender lo que voy a decirle. El cuchillo corta, pero ella tiene que utilizarlo en su trabajo. Ella solo debe tener pendiente de que tiene que tratarlo con cuidado, porque si se descuida, le puede herir. Ella lo sabe. Con el miedo lo mismo, mi amado. El miedo está ahí, es normal que lo sientas en un momento determinado, pero nosotros sabemos dónde ir. Nosotros sabemos a qué puerta tocar. Nosotros sabemos a quién llamar. Sabemos a quién clamar. Bendito sea el Señor. Tenemos dónde ir, mis amados. Les recomiendo, les recomendamos, mis amados, darle uso a los recursos que el Señor nos da. No te dejes confundir por las cosas de este mundo. Pero la gente no quiere tener miedo. La gente no quiere tener miedo, porque una cosa poderosa nos enseña este pasaje de la Biblia. Y es donde tengo que ir en el momento de la angustia, donde tengo que ir en el momento de la adversidad, donde debo ir en el momento de la tribulación. Dice el Salmo 121:1, levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que creó los cielos y la tierra. No busque en otro lugar, mi amado. No llame a otra puerta. Ve primero a la fuente, a la sabiduría, a lo que Dios te da. Bendito sea el Señor. Y dice el versículo 31, y al momento Jesús, extendiendo su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En ese tiempo, en ese momento, mire, yo estoy seguro que cuando usted y yo vinimos a los pies de Cristo, vinimos con el deseo pleno de servir al Señor y de someternos a su voluntad, de obedecer su palabra. ¿Sabe dónde está el problema, mi amado? Que nos dejamos envolver por las cosas triviales de este mundo. Y hay veces que llegamos a tener un pie adentro y otro afuera. Y somos cristianos en la iglesia y no sabemos qué cosas los de lunes a viernes. Y eso es peligroso en la vida de los hombres. Porque en un momento determinado, yo sé que la misericordia de Dios es amplia, es grande, es inagotable. Pero ¿y si no me alcanza? Si yo no me dejo alcanzar y la muerte me sorprende en falta, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿A dónde voy a parar? ¿Te has puesto a pensar alguna vez dónde irás después de este mundo? Cuando tu luz se apague, cuando tu alma sea reclamada, ¿a dónde irás? Es necesario vivir en obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario, mi amado. Dice el Salmo, el versículo 31, y al momento Jesús, extendiendo sus manos, asió de él. Fíjese, aunque hayamos cometido el error que hayamos cometido, el Señor es bueno y nos perdona.
Ojo con esto. No estoy hablando de que tenemos licencia para pecar. El apóstol Pablo dice, después de haber conocido al Señor, pecaremos de ninguna manera. Estoy parafraseando. O sea, después de haber conocido el amor de Dios, ¿voy a volver atrás? De ninguna manera. Debemos procurar caminar en santidad, porque ¿sabe lo que dice la Biblia? Que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es necesario que comencemos a caminar en santidad. El Señor le extendió su mano. El Señor extendió sus manos para cada uno de nosotros, para que nosotros pues podamos salir del atolladero en el que nos hemos metido. ¿Y sabes qué? Que le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y hay momentos en nuestra vida donde nosotros le decimos al Señor, tranquilo, yo resuelvo. El Señor, sabemos que tenemos la libertad de venir a su presencia y de pedir, y sabemos que vamos a recibir, pero preferimos tocar otras puertas. Como si le dijéramos al Señor, no se preocupe mi Señor, que yo estoy en control, yo sé lo que hay, tranquilo que yo puedo resolver esto. Y Él dice, clama a mí que yo te responderé. Es para nosotros de vital importancia dejarnos ayudar por el Señor, entregarle el mando de nuestras vidas para que Él sea quien nos dirija en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Que no tengamos duda ni temores jamás, porque sepamos, que estemos claros de que tenemos solución en Cristo Jesús, de que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro pronto auxilio en el momento de tribulación, que podamos estar conscientes de que en Él tenemos soluciones a todas nuestras situaciones o todos nuestros problemas, que no tenemos que buscar nada por ningún otro lugar sino a los pies de Cristo. Bendito sea el Señor. Esto quiere decir que tú puedes. Esto quiere decir, ¿por qué dudas? Tú me conoces, le dice el Señor. Tenemos una relación. ¿Por qué no vienes a mí confiadamente en el momento de prueba? Tú sabes que eres mi hijo y no me negaré jamás, dice el Señor. Mis amados, ante esta importancia de tener intimidad con Dios para conocer cuándo Él dirige o cuándo no dirige, conocer lo sobrenatural de Dios nos da paz, nos da confianza, nos da seguridad, nos da quietud. Y podemos ver su gloria cuando caminamos conforme a su palabra. Cuando obedecemos su palabra, cuando entendemos esos principios, podemos caminar confiadamente y tener la garantía de que tener miedo no es pecado, pero tener la garantía de que tenemos acceso a su presencia y reclamar y pedir y tocar y tendremos la seguridad de que seremos respondidos, bendito sea el Señor, de que podemos caminar confiadamente con Él. Serle fiel hasta en los momentos de buscar ayuda. No te preocupes por nada. En el tiempo que estés viviendo, por la razón que sea, habla con tu Señor. No permita que haya espacio, porque le digo algo, mis amados. Cuando nuestra relación con el Señor la vamos dejando para cosas que consideramos más importantes, eso va como si fuera distanciándome del acceso que tengo a Él. Es como si comenzara yo a depender por mis propias fuerzas y como si le dijera al Señor, y eso trae un desgaste en nuestra relación.
Cuando usted y yo tenemos intimidad con el Señor, desde lo más simple a lo más íntimo se lo hablamos. Fíjese en esto. Un empresario cualquiera puede tener muy buena relación con sus empleados, pero a ese empleado no le revela la intimidad de su empresa. No le dicen la dificultad económica que está la empresa. Se lo dice a sus aliados más cercanos. Asimismo es el Señor con sus hijos. Tenemos la libertad, mientras más cerca estamos del Señor, más confiados estamos con Él. Nuestra relación es mucho más sólida y tenemos la libertad de comentar con Él lo más simple así como lo más grande. Y habrá soluciones para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hay algo importantísimo en esta historia. El Señor, la palabra enseña que el Señor asió de él y volvieron juntos a la barca. Y dice la palabra que le adoraron. Pero te has puesto a pensar en qué condición volvieron a la barca. Volvió Pedro a la barca. La gente solo piensa en que el Señor le extendió la mano y que volvieron a la barca y que todo se normalizó. Pero ¿en qué condición vino este hombre? Vino agarrado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vino firme y seguro porque venía agarrado de la roca firme. Aunque tú hayas fallado, no te preocupes, que en Él hay redención, hay salvación y vida eterna. El Señor dice: ven a mí tal como esté y yo te haré descansar. Bendito sea el Señor. Aunque hayas fallado, ven confiadamente a Él con un corazón humillado y preséntate ante Él y Él no te rechazará. Él va a darte las manos, así como se la extendió a Pedro. También a cada uno de nosotros nos la extenderá, para que podamos volver a la barca, no en tribulación, sino dando pasos de victoria. No en tribulación, sino caminando firme. No en tribulación, sino dando pasos agigantados y seguros, porque venimos agarrados del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Mire, amado, yo quiero decirle esto. La fe es la que te saca de la barca. La confianza es lo que te sostiene sobre las aguas. Y el miedo es lo que te hunde. Voy a repetir esto. La fe es la que hizo que Pedro saliera de la barca a caminar en dirección del Señor de los cielos. La seguridad: voy a su presencia, voy a acudir al llamado y caminaré confiadamente porque el Dios de los cielos me está llamando. Y voy seguro y confiado, tengo la fe de que llegaré. La confianza es lo que te sostiene sobre las aguas. Yo estoy confiado de que mi Señor, mi Redentor, vive. Yo estoy confiado de que con Él soy más que vencedor. Yo estoy confiado de que obedeciendo su palabra soy más que un vencedor. Pero el miedo te hunde. El miedo es sinónimo de falta de fe y de falta de confianza. Pone en tela de juicio mi fe y mi confianza en el Señor. No temas porque yo estoy contigo, dice el libro de Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios quien te esfuerzo. Dice: siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Una palabra de parte de Dios. Aleluya. Una promesa de parte de Dios, para que en ese momento de angustia, de prueba y de tribulación, tú vivas confiado, tú estés seguro, tú estés convencido de que el Dios de los cielos está pendiente de todas tus necesidades.